Cordial saludo para todos. Le doy la gloria al Señor por la oportunidad que hoy una vez más tenemos de estar delante de Él. Y no porque estemos en este lugar, sino porque nos ha permitido estar en esta tierra una vez más para compartir con nuestros hermanos de principio a fin. Hemos venido en nuestra serie Un llamado a la fe y hemos venido compartiendo y de hecho también saliendo de las tinieblas que a veces trae la costumbre, la tradición, y que así como de pronto algunos, ¿cómo podríamos llamarle? Algunos con un movimiento evangélico, no podría decir evangelista, porque el evangelista es el que lleva el mensaje, sino que han creado como un movimiento alterno al que el Señor ha proclamado en su palabra, el Evangelio. Pero algunos han tomado el Evangelio y le han puesto de lo suyo, y no sé si podría decir evangelicoides o algo parecido, pero han tomado de una u otra forma verdades para tratar de ser ajustadas a las realidades de sus corazones y no a las realidades de la Escritura. La luz, la verdad, nos saca de las tinieblas, y cada vez que nosotros queramos iluminar el camino, así lo dice el Salmo, ¿con qué alumbrará el joven o limpiará el joven su camino? Y es con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene ese poder que cambia, que transforma, que alumbra, que ayuda, que sostiene, que mantiene. Es la palabra de Dios la que nos toma a nosotros y nos llena de esa verdad, nos sostiene, nos alimenta. Mal hiciéramos si viniéramos solamente a proclamar nuestras opiniones y la forma en que nosotros somos. Entonces estaríamos formando, como tristemente vemos en muchos lugares, como una iglesia o una congregación como a nuestra imagen y semejanza, y no conforme a la imagen nuestra. Entonces yo les digo y les pido que podamos ser muy cuidadosos con esto del Evangelio, con esto que llamamos Evangelio. Y les comento esta introducción, porque aún estando en nuestra clase de escuela bíblica, hice una pregunta este miércoles que pasó, y algunos titubearon un poco para poder hablar acerca del Evangelio y mostrar lo que el Evangelio realmente es. Así que entendamos que Evangelio es lo que la palabra de Dios dice. Y no estamos conformando aquí un grupo de oración, un grupo de reunión social o con fines particulares, sino que estamos siendo formados como iglesia de Cristo Jesús. Y ahí hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Me acuerdo que en algún momento de la vida cristiana que hemos vivido, mi esposa juntamente con mis hijos, ya hace más de 20 años, hemos pasado muchos procesos, unos buenos, otros malos, la vida es así, pero hemos encontrado que muchas veces aún los grupos de oración que se crean con un buen fin terminan siendo el nido de murmuración de la congregación. Y te lo voy a explicar por una sencilla razón, así de simple. Pastor, me gustaría que oraras por mi hijo que cayó en drogas y nadie lo sabe hasta ahora, pero te pido que ores por él. Entonces, vamos a poner el ejemplo conmigo y vamos a esa reunión de orar y empezamos a orar. Padre, te pedimos por el hijo de la hermana o del hermano tal, y que tú puedas y lo saques de las drogas. Entonces ya, me hago entender, ya esas personas allí, ¿cómo así? El hijo de no sé quién, ¿cuál? ¿El mayor o el menor? No, este. Y ya del grupo de oración sale el cuento y lo llevan a otro. Y ahí así, con el esposo, con la esposa, con la que hizo, con la que no hizo, con el que dijo, con el que no dijo. La vecina tiene un problema, mi tía, mi hermana, mi primo, y terminan tergiversándose lo que realmente pudo haber sido como un instrumento, una herramienta, o digamos que es la estrategia santa de Dios,
o su manera de ver o su carácter impregnado allí en su iglesia y termina siendo el grupo de oración santo y llamados a la oración en el nido de los chismes de la congregación. Mire usted cómo es de fácil que puede cambiar el propósito de incluso por un bien y por una actividad tan santa como es reunirnos a orar. Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros. Con las cosas de Dios no se juega. Necesitamos tener disposición y aprender conforme a su gracia y su voluntad, de acuerdo a su palabra, ¿de acuerdo? Y que entendamos que la instrucción que aquí se da no es para que seamos reconocidos por hombres o por otras congregaciones, sino que seamos reconocidos por Dios como hijos, que es lo más importante acá. Así como cuando aquel padre irresponsable no quiere responder para ir a registrar a ese bebé que todos sabemos que es su hijo, así también, de una u otra forma, nosotros necesitamos ese reconocimiento de un padre que es bueno, no irresponsable. Él tiene una paternidad responsable, pero las cosas deben hacerse como papá dice, ¿de acuerdo? Así como el padre enseña, como el padre instruye, porque cuando nos salimos de esos parámetros, venimos a hacer doctrinas de hombres y no a seguir las instrucciones de nuestro Dios Todopoderoso. Hablamos acerca de la oración del pecador o la oración de fe. Hablamos acerca, en días pasados, acerca de confesar, de hablar, y nos dimos cuenta que habían tantos errores en la doctrina que al parecer es buena que poner a repetir a alguien una oración para que esa persona sea salvo. Sin fe y sin arrepentimiento la persona no puede alcanzar salvación. Quien da la salvación es Cristo Jesús, no es una estrategia humana. No es algo que yo elaboré o palabras bonitas que junté para poder proclamar y que los otros se sientan bien con eso o que tengan tranquilidad. Pongo un ejemplo más claro todavía. Cuando abrazas a alguien y le dices todo va a estar bien, ¿estás seguro que todo va a estar bien? ¿Todo va a cambiar? ¿Las cosas van a mejorar? No podemos asegurar esas cosas. Y tenemos que ser responsables con lo que nosotros transmitimos. Muchos en algunas situaciones se han presentado a mi lado llorando. Pastor, ¿usted qué cree? ¿Mi hijo va a morir o va a vivir? ¿Qué cree usted que esa persona espera que yo le diga? Ten fe, no te preocupes, tu hijo va a vivir, lo declaro. No podemos hacer esas cosas porque no tenemos el control de la vida. Y entre otras cosas no somos ni médicos, y si somos pastores y médicos, pues tampoco podemos asegurar porque la vida está en manos del Señor. Pastor, ¿sí será que me va a dar el trabajo? Declárelo, hermano, ya usted ese trabajo es suyo. No podemos hacer estas cosas, sino que tenemos que venir a la Escritura y conforme a la Escritura vivir de acuerdo a ese principio, a esos parámetros que Dios le dio a su iglesia para poder ser edificado. Y hoy vamos a trabajar un tema que espero poderlo avanzar mucho para poder continuar con esto que el Señor me ha permitido compartir con ustedes todo este año. Estoy ansioso de poder seguir compartiendo lo que he ido aprendiendo de hombres que se han sujetado, de libros que he leído y del estudio de la palabra que instruye cada día, porque hay tantas cosas por aprender que aprendimos mal. Nos toca desaprender muchas tradiciones para poder empezar a aprender conforme a la palabra del Señor. Porque muchos de nosotros creímos y tuvimos fe a ciegas, pero no se puede hacer de esa manera. Como aquel escritor que dijo, cuando llego a la iglesia, me quito solo el sombrero, pero no me quito la cabeza. Y necesitamos ser de esos, como la iglesia de Berea, que no solamente tienen una lógica para las cosas, sino también espiritualidad y las ganas de confrontar conforme a la palabra, si lo que se está predicando es verdad o no. Y algo que se ha tergiversado es el tema que hoy vamos a compartir, que es creer con el corazón. Y quiero recordar desde el principio que la Escritura habla acerca del corazón, dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y añade algo y dice, además de eso es perverso. Entonces, tenemos ciertas
tendencias, porque es que en la emotividad o en la emoción o en las cosas que queremos a veces romantizar tantas cosas, terminamos creyendo que confesar a Cristo es maravilloso, es una baldosa de un lugar como este. Te paras allí y confiesas al Señor, sí, yo creo que Jesucristo es el Señor. Pero si devolvemos la película hacia atrás y miramos a quiénes se le escribía esto y quiénes eran los que confesaban delante y de quién qué, la cosa se tornaba muy peligrosa. Delante de los guardias reales, delante de los guardias del emperador, delante de los guardias del gobernador, delante de los guardias de los romanos, porque aquellos creían que César era Dios. Y habían fiestas allí porque el Imperio Romano había invadido toda esta parte donde nuestro Salvador es. Y fueron conquistados los judíos por los romanos y el Imperio Romano duró mucho tiempo. ¿Y sabe quiénes hacían parte de los circos romanos? Los creyentes. Era un espectáculo soltarlos a ellos corriendo con sus familias enteras, niños, jóvenes y el padre y la madre, y luego abrir una puerta para que un león saliera, y mientras unos aplaudían, estos luchaban por su vida y por supuesto ante un león furioso y hambriento eran la presa de ellos. Era la forma que tenían de alimentar a aquellos. ¿Y a quiénes? A los que eran capaces de confesar públicamente que el Señor es Cristo y no el César. Y hoy vamos a mirar qué es esto de creer con el corazón. Y quiero que vayamos a la Escritura, por favor. Romanos capítulo 10, verso 9 al 10. Espero que usted también traiga su Biblia. La tecnología puede fallar. Romanos capítulo 10, versos 9 al 10. Y es un pasaje bastante tergiversado. Vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, para muchos hermanos de aquel tiempo, esta palabra significaba sentencia de muerte. Confesar con tu boca, creer en el corazón, anunciar las verdades de Cristo Jesús. Hermanos, esto era sentencia de muerte para muchos. Pero hoy parece ser incluso hasta un juego para otros. Una apariencia, una portada, algo que mostrar. Y quiero que lo leamos una vez más cuidadosamente. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Dígalo conmigo, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí miramos que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Roma y está diciendo, eres salvo si crees. De alguna forma es una sola manera de creer, pero él lo indica como en dos pasos en cuanto a lo del corazón. Mire lo que dice la Escritura, porque ella dice, si crees en tu corazón, es la primera parte, ahí lo tenemos en la pantalla. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cositas importantes que ver en este pasaje. Dice, si creyeres en tu corazón. Número 1, y después dice, con el corazón. Hablando solo del corazón en este caso. Dice, en el corazón, ¿sí lo ves? Si creyeres en tu corazón. Y después en el verso 10 dice, porque con el corazón se cree
Y pareciera ser lo mismo, pero no es igual. Y vamos a mirarlo porque hay una gran verdad. Nosotros necesitamos recordar que los demonios también creen. Vamos a Santiago capítulo 2, verso 19, por favor. A la escritura. Santiago capítulo 2, verso 19. Dice de la siguiente manera: ¿tú crees que Dios es uno? Yo les pregunto a ustedes, ¿usted cree que Dios es uno? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Usted cree eso? Nosotros confesamos y predicamos a nuestro Dios de esta forma. Pero sabemos que Dios es uno. ¿Sabe qué dice la carta del apóstol Santiago? Dice, bien haces. También los demonios creen y además de eso tiemblan. ¿Cuántos de los que están aquí temblaron cuando dijeron que creían en el Señor? No había ninguno temblando. No había ninguno temblando. Cuando miramos Santiago 2:19, él está dando una instrucción y está diciendo que también los demonios creen. Los demonios creen, hermano. Le pregunto, ¿usted cree? Los demonios también creen. ¿Y cuál es la diferencia entre tú y los demonios? Si ambos creen. Por allá pregunto, ajá, como quien dice que, ¿y entonces? Hay una gran diferencia en que nosotros creemos para salvación, pero ellos creen estando ya condenados. No hay vuelta atrás, pero ellos creen también. ¿Sabe? También creen que Él les condenó. Pero la iglesia de Cristo cree que Él les salvó. Porque la iglesia no solamente cree en su corazón, la iglesia. Mire al que está a su lado con cara de sospechoso. Espero que seas iglesia. Sí, porque nos vemos muy lindos acá sentados todos juiciosos. Pero la Biblia habla de algunas características que tienen las personas que son parte de la iglesia. No solamente creen. Hermano, ¿qué diferencia hay entre los demonios y tú en ese aspecto? ¿Ya lo viste? Ambos creen. Pero unos creemos para salvación y otros creen que vendrá el día de su juicio eterno al lago de fuego y azufre. Los demonios no solo creen, sino que tiemblan. Y cuando Jesús empezó a predicar, los demonios que habían poseído a hombres, a personas, saltaban a decir la verdad de quién era Cristo. Y más de una vez Jesús le dijo, cállate. No ha llegado el momento, cállate. Y los echaba afuera. Los volvía mudos. Les sellaba la boca. Porque no había llegado el momento de la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. ¿Está usted comprendiendo esta gran realidad? Si tú me dices que crees, no hay como mucho. Si crees en tu corazón, también tendrías que creer con tu corazón. Por eso el gran mandamiento, el primer mandamiento dice, ¿cómo dice? Recuérdamelo, se me olvidó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu. Con. ¿De la misma manera lo hacen los demonios? No. Hay una diferencia. Ellos saben quién es Dios. Ellos supieron y saben quién es Jesús. Y cuando lo vieron, lo reconocieron. Y muchos lanzaron palabras. De hecho, cuando estudiamos la vida de los apóstoles, muchos de ellos estaban siendo evidenciados públicamente por una mujer, una divina que estaba allí. Y hablaba
Tú predicas del Cristo y aquí y por allá y todos trataban y se metió un problema que leímos la vez anterior, en 2 capítulos antes, por llamarlo así, en 2 domingos anteriores, encontramos que el apóstol Pablo y Silas fueron presos porque una mujer endemoniada que era adivina, aquella mujer, o que decía las verdades de otro allí porque conocían la maldad, porque eran los demonios actuando en las personas, son seres, terminaban hablando como adivinación y haciendo premonición de las cosas, y el apóstol Pablo y Silas le dañaron el negocio al tipo. ¿Por qué le dañaron el negocio? Porque hablaron la palabra de Dios y esa mujer fue libre de los demonios que la poseían. Entonces, cuando Jesús llega a Galilea a predicar, habían demonios allí. Vamos a mirar en Marcos capítulo 1, verso 24, por favor. Marcos capítulo 1, verso 24, encontramos una verdad. Dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. De hecho, me impresiona la forma en que muchos demonios hablan. Pareciera muchas veces que hablaran con mayor respeto del Señor que muchos evangelicoides hoy. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ni siquiera profirieron palabras de maldición contra Jesús. Pero encontramos en muchas bocas de hermanos, o los que se hacen llamar hermanos, palabras deshonrosas para referirse a Dios. El flaco, el chucho, el de arriba. Se dicen creyentes. Pregunto, ¿es la forma que nosotros debemos referirnos al Señor? Más respeto he encontrado en muchos demonios de los que habla la Escritura. Pero no seas religioso. Empezamos a tergiversar la historia y la vida tratando de justificar o autojustificarnos en nuestros propios delitos y pecados. No eres igual a Dios. ¿Sabes una cosa? Ese fue el problema que tuvo Satanás con Dios. No puedes hablarle igual a Dios. No, es que, pastor, tú quieres que uno le hable al Señor como si él fuera un Dios lejano. No te digo que es un Dios lejano, es un Dios que está aquí con nosotros. Diga, está con nosotros. Pero no solamente está con nosotros, está en nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Entiendes la gran diferencia de con y en? Hay una gran diferencia en estas dos palabras. Con el corazón y en el corazón. El Señor está con nosotros, pero también está en nosotros, sus hijos, la iglesia. Pero algunos solo creen y no tiemblan. Y viven su vida convencidos de que irán a pasar el resto de la eternidad con el Señor. Y qué triste es esto. ¿Por qué? Porque han creído en el corazón. Yo creo con mi corazón. Tu corazón es engañoso. Dedícale el corazón a Dios. Le pregunto, ¿usted cree con el corazón? Y a los que nos ven por la pantalla, ¿es posible que usted crea con el corazón o en el corazón? O distintamente, cree en el corazón pero no cree con el corazón. Porque cuando el primer mandamiento dice amará al Señor con todo, ¿sabe qué está diciendo la Escritura ahí? Con toda tu vida. Es la gran diferencia de cristianos hoy que necesitan ser elogiados para permanecer en un lugar. Y tienen que ser tratados con guantes de seda. Porque no pueden oír la verdad de Dios de la forma en que está escrito en la palabra.
Y sabe una cosa, no se preocupe tanto, que a los discípulos también le pasó. Dura palabra es esta, entonces. ¿Quién puede ser salvo? Dura palabra es esta, Señor. Dios mío, se están cavilando en sus corazones. Señor Jesús, ¿cómo dices esto delante de aquellos? Y una de las palabras de Jesús también les dijo, ustedes tampoco pueden, bueno, no pueden soportarla. Bueno, ¿quieren irse con ellos? Váyanse. Ahora, de pronto usted está malinterpretando, está diciendo, el pastor me echó de la congregación. Yo no te estoy echando de la congregación. De hecho, quiero que te quedes, que vuelvas, que sigas viniendo, que sigas instruyéndote. Pero no vamos a perder nuestro tiempo congregándonos acá para hablar de nosotros como superhéroes y olvidarnos del Señor. Leer un versículo y empezar a hablar nuestras historias. Hablamos de Cristo Jesús, lo que su palabra dice. Y Él no la rebaja. Él, así como la dio, somos solo mensajeros de su palabra. Mensajeros de su palabra. Hombres de fe y hombres con fe. Y entonces vemos este tipo de cosas. La Escritura indica que Satanás y los demonios tienen un conocimiento, hermano, profundo de la persona de Dios. Pregunto, ¿tienes tú un conocimiento profundo de la persona de Dios? Alguien de los que está aquí que me diga, yo tengo un conocimiento profundo de la persona de Dios. Y yo no levanto la mano porque no lo tengo. Porque Él es infinitamente todo. No, yo conozco la sabiduría de Dios. No sabes lo que dices, porque la sabiduría de Dios es infinita. Conocemos porque a Él le ha placido presentarnos a nosotros chispazos de su gloria y mostrarnos su majestuosidad a través de la palabra de Dios. Pero llegará el día en que lo veremos en todo su esplendor. Cara a cara. Lo veremos tal como Él es. Y Él traerá a nuestras vidas la revelación de su palabra. Entonces no podemos decir que conocemos perfectamente al Señor. El sabio más sabio, el día que llegue al cielo, tendrá que aprender todo de Dios. Todas sus preguntas serán respondidas de acuerdo a la soberana voluntad y gracia del Señor. Ellos no son salvos porque saben que es verdad. Los demonios saben la verdad. ¿Sabes tú la verdad? Yo sé la verdad. Sé la verdad. Sino que ellos, además de saber la verdad, son condenados por la verdad. Así que necesitamos ser honestos nosotros en cuanto al Evangelio. Y tristemente pocos hoy reconocen esta gran verdad, que hay mucha gente caminando en las calles, sentadas en las congregaciones, muriendo poco a poco. Se están yendo, hermano. Y muchos convencidos de conocer al Señor, que creen en su corazón, pero no con el corazón. Es una forma de afianzar o de afincar lo que realmente es la fe. No solamente es creer en el Señor, sino que creas con todo tu corazón realmente. Y cuando la Biblia habla de corazón, habla de la integridad de la persona, de la lógica, de la conciencia, de la voluntad. No es creer por creer. Hermano, aquí hay muchos que me han preguntado, pastor, ¿y usted qué opina de los extraterrestres? Y está bien la pregunta. Yo le hago la pregunta, se la devuelvo hoy. ¿Usted cree que hay extraterrestres? ¿Seres en otros planetas? No lo sé, es posible. Y si los hubiera, ¿sabe qué? ¿Qué me importa si los hay? Y muchos no creen porque no han visto. Pero en el Señor se cree en Él, en el corazón. Pero se le cree una fe
transformada con el corazón, aunque no lo hayamos visto. ¿Sabe por qué? Porque Dios se manifiesta en cada creyente por revelación. Por revelación. Entonces, nosotros necesitamos alcanzar una fe que sea preciosa. Como lo dice la Escritura en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 1. Vamos, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. Dice la Escritura: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es una fe preciosa. ¿Tienes una fe preciosa? ¿Podrías decir tú tienes una fe preciosa? Una fe admirable, una fe hermosa, una fe confiable, por llamarlo así. Pues el apóstol Pablo está diciendo algo poderoso. Dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Estos hombres creyeron a tal punto que, según historiadores incluso, el apóstol Pedro lo iban a crucificar y dijo, no me crucifiquen como a mi Señor. Y fue crucificado con la cabeza hacia abajo, según datos históricos. Ellos conocen algo de la persona de Cristo, los demonios y algunos que están incluso en algunas congregaciones sentados. Conocen algo de la obra de Cristo. Y de hecho podrían confesar algo de la persona de Cristo solo cuando sea conveniente. Pero hay una cosa terrible. Hay poca evidencia de que viven una fe salvífica por la obra redentora de Cristo Jesús. Ellos no negaron al Señor. Pastor Pedro la negó. Mire, el apóstol Pedro, podríamos decir que fue un hombre que, aunque se equivocó, entregó su vida. Mira, la verdadera fe del apóstol Pedro se afianzó el día en que negó al Señor. El Señor lo restaura cuando va a comer con ellos. De acuerdo a la Escritura, le prepara comida y le pregunta en 3 ocasiones: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Él no podía dejar a alguien en quien había confiado la verdad del Evangelio con una herida tan grande en su corazón que él pensara más en su dolor que en su Señor. Yo te pregunto, ¿piensas más en tu dolor que en tu Señor? Porque el Señor ha venido a restaurarte muchas veces. O dígame si me equivoco. Pero muchas veces pensamos más en nuestro dolor que en nuestro Señor. Y no quiero convertirme en un hombre de frases célebres. Y esto no lo digo para que lo anotes y lo publiques, no. Lo digo para que lo creas, para que lo vivas, para que, transformados por la palabra de Dios, podamos seguir adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestras debilidades. Y muchos ministros del Evangelio hoy deberían saber que muchos se están perdiendo, que no es así, que no creen en el Señor Jesucristo y no creen con el corazón en el Señor Jesucristo. Lo saben muchos. Pero necesitamos ser confrontados. Hoy es un día que se celebra, hoy es el día ¿de qué? Hoy es el día de la resurrección de Cristo Jesús. Deberíamos ser más respetuosos al decir este tipo de cosas. Le falta al menos una palabra a esta afirmación. Es la conmemoración.
Jesucristo no resucita todos los años. Él murió y resucitó una vez. Y nosotros solo lo recordamos en memoria de Él. No está mal, no voy a criticar, porque hubo un viernes, un jueves, un sábado y un domingo. Un día en que Él padeció, en que Él fue asesinado, en que estuvo entre los muertos. Y parece tremendo, pero antes del día de la resurrección vino un día de silencio. Hubo un sábado silencioso para que viniera un domingo glorioso. Pero fue un día, no es hoy. Y repetimos la historia cada semana mayor, como algunos llaman, o la Semana Santa. Y esperamos, no es que este domingo es el domingo de la resurrección. Este domingo no es el domingo de la resurrección. Este es el día en que meditamos, recordamos, conmemoramos que hubo un día en que Él, nuestro Señor, resucitó. ¿Estamos de acuerdo? Así que cuando hablamos del corazón en las Escrituras, se refiere a la esencia de una persona. ¿Crees tú con todo tu ser en el Señor? Es fácil responder. Pero si tú eres de las personas que crees con todo tu ser, con toda tu mente, con toda alma, con toda tu fuerza en el Señor, mano, debería notarse. ¿Sí o no? Hay quienes creen, pregúntale a alguien que pasa por ahí cualquiera. Pregúntale a alguien tirado o tumbado en el piso por drogas o alcohol si cree en el Señor. Te dirá que sí. Algunos enfermos que ya no pueden salir de esas cárceles. Algunos saldrán, otros no saldrán. Algunos creerán, otros no. Porque también hay ateos o incrédulos sumidos en cantidad de vicios y cosas terribles. Otros son muy estudiosos y muy cuidadosos de su vida. Igual perecerán. Hermano, hablar la verdad de Cristo es meternos en problemas. Confesar al Señor no es sencillamente hacerlo como decía, en esa baldosa santa de aquel santo lugar donde dijimos la oración de fe. No, hermanos. Es con todo lo que tenemos, con todo lo que podemos, con todo lo que sabemos, con todo lo que pensamos, con todo lo que sentimos. Con todo, hermano, y cuando digo con todo, es con todo. Con todo es hasta el punto de la muerte. ¿Encontrará el Señor una iglesia así? Hay una pregunta sin resolver en medio de la Escritura. Y dice, ¿hallará fe el Señor cuando vuelva? Y parece una pregunta inoportuna, es un relato que pareciera no tuviera nada que ver. Pero cuando venga el Señor, ¿te encontrará con esa fe así? En Él, en tu corazón y con tu corazón. ¿Vives esta realidad en Dios? ¿O solamente eres creyente los domingos que nos reunimos? ¿O los miércoles que venimos a estudiar? ¿O los sábados que tenemos nuestras clases con el profe desde España? Amigo, necesitamos rendir nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestras emociones por completo al Señor Dios Todopoderoso. Ese es el corazón. Y el corazón, ese corazón, no el músculo cardíaco del que habla la Escritura, parece que fuera el control central de todo lo que tú y yo somos. Parece que es lo que nos maneja. ¿Tú le has dicho a alguien alguna vez, hermano mío, déjame darte un abrazo cordial? ¿Sí o no? ¿Y sabes de dónde viene la palabra cordial? De cordis, que significa corazón. Cuando estás diciéndole eso a alguien, quizás sin conocer el significado de la palabra, tú le estás diciendo a alguien, mira, tú no le dices eso a cualquiera. ¿Sí o no? Venga, que le voy a dar un abrazo cordial. Tú no utilizas esa palabra en todo momento.
Un abrazo cordial, es un abrazo cordis, de corazón. Te voy a abrazar porque te quiero expresar mi amor y mi aprecio, mi cariño. Eso es mucho más que fraterno, cordial. De esa forma deberíamos amar al Señor. De esa forma Él lo exige, lo pide. No lo sugiere, mandamiento. Mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Lo primero que dice. Mire, es el primer mandamiento, pero con lo primero que dice que debes amarlo, no es ni con la mente ni con el cuerpo, no es con el corazón. Pero no es el músculo cardíaco. Es con eso que gobierna tu vida. Cuando tú dices, mira, esa persona tiene un mal corazón, ¿acaso le hiciste un electrocardiograma? No, ¿verdad? Porque dice que esa persona tiene mal corazón. Porque ves que es mala. Esta persona es de buen corazón. Porque ve que hace obras generosas o bondadosas con su prójimo. De eso nos está hablando el Señor. Entenderlo. Una persona puede decir que creyó en Cristo con el corazón o que cree en el Señor con todo su corazón. Mira, es el mandamiento colocado ahí en esta escritura. Es con todo. Creer con nuestro corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos es creer con lo más profundo de nuestro ser que todo lo que dijo sobre sí mismo es verdad. Estas palabras están escritas en el libro El llamado a la fe y el verdadero arrepentimiento del pastor Paul Washer. ¿Quiere que se lo repita? Te lo voy a repetir. Creer con nuestro corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos es creer con lo más profundo de nuestro ser que todo lo que Jesús dijo sobre sí mismo es verdad. Eso es creer con el corazón. ¿Y cómo así, pastor? No sé si lo comprendió. Se lo voy a decir nuevamente. Creer con nuestro corazón, lo voy a decir más lento. Creer con nuestro corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Yo pregunto, ¿usted cree eso? ¿Alguien lo cree acá? ¿Ok? Si tú lo crees, tienes que creer con lo más profundo de tu ser que todo lo que Jesús dijo sobre sí mismo es verdad. ¿Y qué dijo Jesús sobre sí mismo? Y vamos a mirar algunas cosas que Él dijo. Él dijo que Él es el Dios eterno y creador del universo. Juan capítulo 1, verso 1 al 2 dice, el verbo hecho carne. Y voy a leer muy rápidamente. Juan capítulo 1, del 1 al 2 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio, en el principio con Dios. En el principio con Dios. ¿Ves que hay algo ahí que mirar? En el principio con Dios. Era en Dios y con Dios. Dios mismo. ¿Quién dijo esto? Jesús lo dijo de sí. ¿Lo crees? Juan 8, 58 al 59 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y sabe que esta gente en verso 59 dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Estaban buscando piedra para darle y él pasó por la mitad de entre ellos y se fue. ¿Por qué? Porque dijo que él dijo, yo soy. El nombre de Dios. Yo soy el que soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ellos adoraban más a Abraham que al Mesías revelado por Dios en aquel lugar. Mira, pudo más la religiosidad. Y eso nos puede pasar a nosotros. Perdernos en el estudio y el conocimiento en medio de los libros y las teorías y las doctrinas y dejar pasar la hermosa realidad evidente de la persona de Cristo Jesús en medio nuestro. Buscaron todas las formas teológicamente conocidas para ellos, de acuerdo a la ley, para contradecirlo. Encontraron tantas, pero en sus corazones, no en las escrituras.
Las encontraron en sus corazones, no en las escrituras. Y no vieron que Jesús era el yo soy. Otra cosa que dijo Jesús es en Juan capítulo 1, verso 4, que Él era la vida y la luz de todos los hombres. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hermano, alguien que diga eso en medio de nosotros hoy, religiosos, nos vamos a escandalizar. Y por supuesto deberíamos, porque Él nos dijo, ya no acepten a otro. No viene otro más. Pero aquellos los estaban esperando y no pudieron verlo por su religiosidad. Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermano, ¿usted cree eso? Para creer en el Señor, como Él dice, debemos considerar lo que Él dijo de sí. Lo primero que dijo que es el creador del universo. Y leímos Juan 1, del 1 al 2, y leímos Juan 8, 58 al 59. Pero ahora estamos hablando de que Él ha declarado que Él es la vida y la luz de todos los hombres. La vida. Yo soy el pan de vida, le dijo. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermano, ellos lo entendieron como canibalismo. ¿Es duro? ¿Sí o no? Usted sabe que es que Jesús le dijo a ellos, coman de mi cuerpo, y repartió el pan. ¿Cómo así? No entendemos. Solo lo podemos comprender por revelación. Ellos lo comprendieron por revelación del Espíritu Santo de Dios. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Es la misma palabra que el Señor le dijo a aquella mujer que sacaba agua. Si bebieres del agua que yo te doy, que yo tengo para dar, no tendrás sed jamás. Y otro pasaje que dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. ¿Crees que Él es la luz de todos los hombres y la vida de todos los hombres? ¿Con todo tu corazón tú lo crees? Yo lo creo. Juan 8:12 dice, Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Te das cuenta la diferencia que hay entre creer en el corazón y creer con el corazón? Creer en el corazón y con el corazón es creer que cada una de las palabras que Jesús dijo sobre sí mismo es verdad. Hay que creer también que Él es el único salvador de toda la raza humana. Él tiene la solución al problema de la raza humana, que es el pecado. Juan 8:24 dice de la siguiente manera, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Mire, esta palabra yo soy colocada en la boca de un judío es el problema más grande de este mundo. De pronto a usted no le significa mucho o no le significa nada. Pero hermano, hablar a un judío, decirle que Jesús es el yo soy, es atentar contra su fe. El yo soy es el Dios Todopoderoso. Pero ¿sabe algo? Gloria al Señor, porque hoy algunos de nosotros creemos que Él es el Dios Todopoderoso. Y no lo creemos en el corazón. Yo esta verdad la creo con
toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi espíritu y con todo lo que queda de mí, si no lo he metido. Todo, cada fibra de mi ser cree que Él es el gran yo soy, que Él es el salvador de la vida, el salvador de la raza humana, que Él es la luz, que es la verdad, que Él es el camino. Pero hermanos, no debe, tiene que haber evidencia de ese tipo de fe. Si no, es vana, hermano. Quien realmente cree esto, su vida es diferente. Hermano, sufre diferente, llora diferente, enfrenta los problemas diferentes. No como el mundo. Por eso cuando Él llega y se acerca, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero yo esta paz no se la doy como el mundo se la da. Y cuando a mí me dice este tipo de cosas, yo me pongo a pensar en las pastillitas que a veces nos tomamos para poder dormir. Para poder estar en paz. Para poder estar tranquilo. Cuando se te quite el efecto de la pastilla, volverá tu tormento. Porque es paz del mundo. No es paz de Dios. Y andamos con nuestros corazones cargados. No solamente de basura y de cosas que están mal, sino de narcóticos para poder vivir en paz unos con otros. Nuestras vidas tienen que ser transformadas realmente por Dios. Y si estamos en la congregación y si estamos creyendo en Él, tenemos nuestra mente dedicada a Él. ¿Cuánta gente aquí sentada con la cabeza en otro lado, haciendo mil cosas? ¿Cuántas veces nos reunimos por semana? Duerme en casa. Revisa tus redes sociales en casa. Lee en casa. Habla en casa. Juega en casa. Cuando llegues a casa, lo que ibas a cocinar, lo vas a hacer. La ropa que ibas a lavar, la vas a lavar, pero en casa. Con toda tu mente. O sea, con todo, hermano. Pero nos acostumbramos a hacer de todo, incluso en medio de un mensaje como este. Creer que Él es el único, dígalo conmigo, único, Salvador de toda la raza humana. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora que dice Juan 14:6, tremenda palabra. Creo que nos la sabemos de memoria muchos. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús le dijo, eso es lo más importante, de ahí para adelante. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, Él es el único Salvador de la raza humana. No hay intermediarios entre Dios y los hombres, aparte de Jesús. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que haya o que podamos ser salvos. No hay. Hermano, no hay, es en serio, no hay. ¿Crees esto en tu corazón? ¿Crees esto con tu corazón? No solamente en tu corazón, ¿sabes? Los demonios, te los recuerdo, los demonios también lo creen. ¿Crees tú que Él es soberano absoluto del universo? ¿Cuántos de los que aquí están creen que Él es soberano absoluto del universo? Entonces, ¿por qué nos afanamos tanto? ¿Por qué nos preocupamos tanto? ¿Por qué nos desesperamos tanto? ¿Por qué cometemos tantos errores por la precipitud? ¿Por qué no esperamos en el Señor? ¿Por qué no aguardamos ahí? ¿Por qué nos afanamos tanto si creemos que Dios es soberano? Un atributo de Dios, soberanía. Y Él es tan soberano como Salvador.
Hermano, es tan soberano como Salvador. ¿Crees tú que Él es Salvador? Ok, Él es tan soberano como Salvador. Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Atributo de Dios: soberanía. La soberanía de Dios. Soberano Dios. Él es soberano. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es que Él tiene poder para todo. Hechos capítulo 2, verso 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermano, ¿usted entiende la diferencia entre estas dos últimas palabras? Ilústreme qué significa Señor. Rey, amo. Muy bien, dueño. ¿Y Cristo? Ungido. El Mesías enviado. Salvador. Hermano, Él no solamente es soberano, sino que es el ungido de Dios. Para beneficio nuestro. Hermano, Él no tenía que ser Cristo para beneficio de Él mismo. Él ya lo es. Ya lo era. Ya lo fue. Y lo será por siempre. Él es Cristo para nosotros. En nosotros y con nosotros, hermanos. ¿Puedes comprender esta verdad? ¿Puedes disfrutar esta realidad del Señor? Ahora, yo voy a detenerme acá hoy. Yo le quiero hacer una pregunta. Y quiero que usted me la responda sinceramente. Cuando alguien pasa al frente y hace una oración como la que llaman la oración de fe o la oración del pecador, ¿esa persona cree lo que yo he dicho acá? ¿Cree así? Yo reconozco que soy pecador. Confieso mis pecados, estoy arrepentido. Te pido, Señor, que entre en mi corazón, que escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. ¿Tú crees que alguien que dice esa oración ya cree lo que yo he venido predicando ahora? Que Él es Señor, que hay que obedecer con todo lo que tienes, con todo lo que piensas, con todo lo que haces, con todo lo que puedes, con todo tu poder, con todo. Esa persona cree que Él es la luz del mundo. Esa persona que dijo esas palabras cree que Él es la vida, que fuera de Él no hay vida. Una persona que hace esa oración de fe cree que es juez, Dios. ¿Entiende que Él no justificará al impío? No lo comprende, hermano. Por eso nos metemos en problemas al predicar el evangelio, porque lo otro no es evangelio. Lo otro es una postura cómoda para poder ganar adeptos y recaudar dinero. Pero no es evangelio. Y no son los otros que a los que odiamos, no. Santo Dios, ruego al Padre porque haya obreros en la mies y que prediquen la verdad de Cristo Jesús en cada lugar, en cada congregación que está aquí en esta ciudad, en los pueblos y en cualquier lugar de la tierra. Pero muchos no quieren el problema de la predicación del evangelio. Quien confiesa a Cristo como realmente es, se mete en problemas, hermano. Él lo dijo del principio. El confesar a Cristo hiere al que está sentado. ¿Qué clase de cristianos somos si nos hemos venido convirtiendo nosotros? Claro, celebramos hoy, es domingo de resurrección. De cosas no aplaudimos. Hoy es domingo de resurrección. Y te digo que aplauden. ¿Sí o no? Y sabemos motivar a las personas también. Tenemos más de 20 años trabajando en un colegio y nos toca animar y motivar a los niños. Sabemos cómo hacerlo.
Pero reunirte aquí para motivarte y darte pañitos de agua tibia acerca de ti y de mí, de quiénes somos nosotros con respecto a Dios, eso no es legal. Eso no es honesto. Y cuánto me alegra que sean tantos hoy. Porque usted no me busca a mí, usted está buscando la verdad de Cristo Jesús revelada en sus escrituras. Mire, he escuchado a muchos de los que han venido acá y vuelven o van a algunas otras congregaciones y muchos vienen aterrados. Pastor, imagínese lo que escucha allá. Estaban diciendo esto, hicieron esto y además de eso después hicieron esto otro. ¿Por qué, pastor? Recuerda que tú y yo estábamos antes en la misma condición. Y no nos dolía, no, era indiferente. No lo sabíamos. Pero así hay mucha gente que cree que es salva y no lo es. ¿Sabe por qué? Porque no predican a Cristo. Predican experiencias, no evangelio. Y por último, el día de hoy, yo creo en mi corazón y con mi corazón que Él determinará el destino eterno de todos los hombres. Y quiero afirmar una vez más, este mensaje está instruido, inspirado, fundamentado, por supuesto que en la palabra de Dios y con la ayuda de este libro del pastor Paul Washer, un llamado al evangelio y la conversión verdadera. Estudia con hombres que si lo colocaras en cualquier lugar de muchas congregaciones podría ser apedreado. Esa es una buena señal. Que el mundo nos quiera apedrear es una buena señal. Porque el mundo ama lo suyo. Aborrece la luz y ama las tinieblas. Creer con todo mi corazón y en mi corazón que Él determinará el destino eterno de todos los hombres. Mateo 16, 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. He visto cómo muchos se atreven a señalar a uno. Ese no es salvo. Aquel que vaya, ese no es salvo. Ese sí es salvo. ¿Qué sabe él de ellos? ¿Y quién lo puso como juez para determinar quién sí y quién no? Es el Hijo del Hombre, Jesús, que vendrá en la gloria del Padre, con sus ángeles, legiones de ángeles vendrán con Él. Y entonces Él vendrá a pagar a cada uno conforme a sus obras. Así como cuando el capataz de la finca, en nuestro territorio, en nuestra región, para los que nos ven de otros lugares, pagan en la finca los sábados. Llega, se sienta en una mesa y se hace una fila y tenga lo suyo, tenga lo suyo, tenga lo suyo, tenga lo suyo, su sobre, a cada uno usted lo suyo, usted labró, usted cortó, usted regó, usted limpió, usted empacó, aquí está lo suyo, usted hizo la comida mientras los obreros trabajaban, los cultivadores, aquí está, usted manejó el camión, tenga esto, tenga todos. Y viene alguien y se acerca y lo mío, tú no trabajaste. Y no hay pago. Pero Él sí trae un pago para los que no creen. Hermano, si usted vuelve el próximo domingo, gloria al Señor. Ahora que terminemos, nos abrazamos y nos decimos lo bien que nos vemos. ¿Cómo te queda la ropa de hermosa? Te vi en vacaciones.
qué hermosa está tu hija, qué hermoso está tu hijo, te queda chévere ese peinado, me gusta tu ropa, me gustan tus zapatos, estás haciendo ejercicio, me parece espectacular que te vayas de viaje. Todo eso lo hacemos al final. Ahora predicamos el Evangelio. Mateo 25, 31 al 46. Con esta cita terminamos. Disfrute cada palabra de esta porción bíblica. Pido al Espíritu de Dios que podamos comprender la verdad de esta palabra. Mateo 25, 31 al 46 dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Hermano, usted está en una nación, ¿o yo? Y el que nos ve por la pantalla también está en una nación. Vendrán todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Voy a detenerme un momento acá. ¿Sabe por qué ellos preguntaron eso al Señor? Mira, cuando hospedas a alguien, tú lo recuerdas, ¿o no? Hospedar a alguien no es fácil. Tomar de tu alimento y dárselo a alguien no es fácil. Tomar de tu agua cuando hay sed y darle al que tiene sed, no sé, mira, con este poquito de agua he corrido 10 kilómetros y no me alcanza. Deben haber mesas, ¿o no? No nos alcanza. Mi hijo ha corrido maratón, corre con un tarrito como este y no alcanza. Pero dice la palabra que algunos tomaron de su agua y la compartieron con otros, sabiendo que iban a tener sed. ¿Sabes por qué ellos hicieron eso y no se dieron cuenta? Porque ya estaban en Cristo y con Cristo. El verso 41 dice: entonces también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Aunque también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Te lo voy a decir por qué no se dieron cuenta. Porque esos teniendo, solo le dieron a aquellos en los que ellos pudieron ver que podían sacar algo a cambio. Cuando lo hicieron, ellos se acuerdan de a quién lo hicieron. Pero lo que lo hicieron, sin tener en cuenta a la persona, sino a Dios, lo hicieron cordis, con el corazón. Esto lo hicieron por conveniencia el día que lo hicieron. ¿Sabes una cosa? No cuenta. No vale, no cuenta.
Y sigue diciendo la Escritura, verso 45, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Hermanos, ¿amas al Señor tu Dios en tu corazón y con todo tu corazón? Para responder eso, tienes que conocer a ese Dios todopoderoso. No me digas automáticamente que sí, cuando desconoces quién es el Señor. Y la única forma de conocerlo a Él es predicando su palabra. Te pido que hoy te coloques en pie, por favor, y que oremos al Señor y pidamos perdón a Él. Y nos pongamos a cuenta con Dios. Él es Dios todopoderoso. Él es Dios de misericordia. Cristo, el Señor. Vamos a seguir viendo algunas otras cosas o aspectos para creer con el corazón y en el corazón en nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Él es el Rey del universo. Padre y Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, Señor. Hoy que conmemoramos el día de tu resurrección, que recordamos que un día fuiste a una cruz, fuiste muerto, asesinado cruelmente, Señor, y que toda la ira del Padre cayó sobre ti, Señor, para librarnos a nosotros del lago de fuego y azufre. Hoy te suplicamos, Señor, nos ayudes conforme a tu gracia y tu misericordia. Danos a conocer más de ti y de tu persona. Revélate a nosotros a través de las Escrituras y que un día podamos decir, solo tú eres Dios. Con mi corazón y en mi corazón estás tú. Decimos amén y amén.